Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de San Juan, el capítulo 1, versículo 11. Hoy especialmente, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Este es el versículo, queridos amigos, que tenemos en el versículo 11. Siempre estamos hablando de logos. Desde el versículo 9, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Hasta ahí entonces hemos presentado lo que significa logos. El autor sagrado quiere convencer, decir, demostrar que en el logos, es decir, Jesús, aquí podríamos nosotros cambiar esa palabra logos o la palabra por la palabra Jesús, el Mesías. Él vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Entonces, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Después de afirmar que el logos estaba en el mundo y que el mundo no lo reconoció, como habíamos visto en el versículo 10, ahora Juan el Evangelista da un paso más grave todavía, que quiere decir justamente, queridos amigos, el rechazo de los suyos. Entonces ya no hay cosa, ¿verdad? Hay un rechazo total, hay un rechazo de los suyos. Incluso la frase griega que está aquí para nosotros, eista idia, el zen kai hoi idioi, auton u pare labom. Entonces, aquí entonces, queridos amigos, en griego, ¿verdad? Lo suyo, la expresión es ta idia, que quiere decir justamente los suyos, o ubeñanebetebe. Ñandere jeguave ya lleva, oye yapo, pe y yapo pire, oye yapo ñande ishagua ave, pe ñande yapo pire, en este caso, ¿verdad? Nuestro propio creador, que se hace también esencia y parte ontología, el ontos, la esencia misma del hombre, de la creación. Y entonces, queridos amigos, todo esto nos está remitiendo, nos está llevando de nuevo a la creación entera, como un modo particular también de el pueblo de Israel, que es el que había recibido de parte de Dios las promesas de la salvación. Es decir, las promesas depositadas en el pueblo de Israel para sacar todo aquello que es negativo del mundo. Ahí va a ver, los que realmente tienen que poner las pilas, es decir, la humanidad, el pueblo, la gente que tiene que recibir al Mesías para poder hacer este camino de liberación y de salvación, y va a ver,
ñande hoy entonces ya hay que ver tensión dramática, ¿ves? Es una tensión dramática, es una tensión como diciendo, ore, doy postal, ore, no endusei, ore, no ya posei, ore, no entendesei la hereagina. Aquel que era esperado al llegar entonces, queridos amigos, se encuentra rechazado. Es el rechazo total a la presencia del Mesías. Ahora, dentro de un contexto histórico, también esto tiene razón de ser, ¿verdad? Porque ahí con las cosas la pecha ante agua. La ñandilla es esa, imagina que hay un rechazo. La ñandilla es esa, la gente la no pena guasuina, llevando y cuasi quiere decir que hay algo que no funciona. Hay algo que está mal dentro de este caminar histórico. Y por lo tanto, históricamente, queridos amigos, este texto que encontramos está reflejando la resistencia del judaísmo oficial al reconocimiento de Jesús como Mesías. Peajina la caraco. El judaísmo oficial rechaza totalmente. El judaísmo oficial doy cuasemba evejina lleva peña de yaran. No lo está aceptando a Jesús como Mesías. Y por lo tanto, en el siglo I hay una separación ya de la sinagoga y la comunidad cristiana. Oye, separamos y ve. Porque el judaísmo ya no le quiere al cristiano que va y que predica y que dice en la sinagoga, o humano de pues la Mesías, Jesús de Nazaret, en él se ha cumplido. Vendemando ama justamente San Juan y más adelante vamos a estudiar cuando se encuentra Felipe, ¿verdad? Se encuentra ahí con Natanael. Hemos encontrado al Mesías. Va, de Nazaret puede salir algo bueno, etcétera, etcétera. Es decir, hay un rechazo, queridos amigos, desde el inicio. Los suyos no lo recibieron. Y por lo tanto sabemos también históricamente, a operar el año mañana en el contexto histórico, ya en el año 90 con el famoso concilio, ¿verdad? Que le llaman así, el concilio de los rabinos. Este concilio que hace que se decida y se tome la posición y dicen, los cristianos aquí ya no pueden entrar. Los cristianos ya no pueden ir a la sinagoga. Oñemosei va de las sinagogas. Jambaela oñemosei. Y justamente oñemosei porque ellos, como judíos, ellos van a la sinagoga, leen el Antiguo Testamento, predican y anuncian, comienzan también ya a escribir sus nuevos libros en donde se anuncia y se proclama y se dice que Jesús es el Mesías que fue enviado por Dios. Entonces ya sabe, hagan ya coma las promesas cumplidas. Entonces el oficialismo del judaísmo no acepta a Jesús absolutamente como Mesías. Y entonces el evangelista hoy aquí está interpretando este hecho no como un fracaso, sino como un cumplimiento también del misterio. ¿En qué sentido? De que el ungido llega primero a Israel, pero muchos de los suyos, dice, no lo recibieron. Entonces, como un profetismo. Vino a los suyos, te habla hasta en forma positiva todavía, pero los suyos no lo recibieron. Queridos amigos, aquí se refiere entonces directamente, es una crítica tremenda y directa que está haciendo Juan, nada más y nada menos que al judaísmo. O ua lleve y ya puiste pecuera, o ua lleva el Mesías pecuera, y dice, al final de cuentas, los suyos, es decir, los judíos, el judaísmo no lo recibió. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Antonia, y platícanos cómo era Carlo de niño. Carlo era un niño siempre alegre, siempre me recuerdo que cuando era pequeño, desde que tenía los 3 años, tenía un amor por la Virgen María, por Jesús, y siempre quería entrar a salir en la iglesia por saludar a Jesús. Cuando hacemos caminadas, Piccolo Flores prendeva por la Virgen María, da llevar a la Virgen María. Era un niño especial porque verdaderamente era de una obediencia extraordinaria. Yo jamás tenía que decir, Carlo, hace esto, hace esto. Era muy, muy obediente, muy generoso desde que era pequeño. Cuando tenía un plató de chocolate que él ofrecía. Sí. Antes todo lo que normalmente los niños se prenden, todo los otros. Y después se preguntaba a mí, ¿puedo prenderle uno? Era muy, muy educado. Ma sobre todo empezó a hablar. Su primera palabra fue cuando tenía los 3 meses. 3 meses. 3 meses, primera palabra fue dead en inglés porque tenía la tata que era inglesa. Sí. Y después a 5 meses ya hablaba. Y quindi en toda su vida era muy, muy anticipatario de todos. Y yo digo siempre que corría antes el tiempo, Sí, sí. porque era muy, muy precoz, con toda su vida espiritual, su maturación. Y ya cuando tenía los 5 años o 5 años y medio, ya leía, escribía, era siempre en anticipo. Eso le permitía de leer la Biblia, la historia de los santos, que le gustaba muchísimo, todo esto que normalmente no son de interés por un... ¿Pero él te los pedía o se te decía? Sí, Mamá, me pedía quiero... que quería la Biblia, sobre todo la Biblia, y sobre todo la Virgen María, las historias de la Virgen María, sus apariciones como Fátima, Lourdes. Era muy, muy devoto de la Virgen María. Empezó a rezar el rosario cuando tenía los 5 años y medio, 5 años más o menos. Cada día el rosario, cada día... Y fue esto el motivo que su maturación, su conciencia de la fe, porque era un niño muy inteligente, quindi se leggeva, y por ese motivo que le permitieron de hacer su primera comunión cuando tenía los 7 años, porque fue una pregunta de Carlo de hacer así adelante la comunión. Y Carlo escribió el día de su primera comunión, ser siempre unidos a Jesús, este es un programa de vida. Y desde este momento empezó a ir a la misa cada día, a hacer la adoración eucarística cada día. Esto fue su encuentro con Jesús en la Eucaristía, era el centro de su vida, verdaderamente. Toda su vida era el encuentro con Jesús y todo giraba alrededor de este encuentro cotidiano con Jesús, toda la vida de Carlo. Pero tú, ¿desde qué edad? ¿Desde cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años? ¿Desde qué edad tú viste que era un niño con ese amor a Dios? Así, desde que era pequeño, porque como se decía, era muy adelante, ¿no? Sí. De todos. Quindi su maturación también por su fe, su amor por Jesús era muy precoz. Como te decía,
3 años, 2 años y medio, quería salir en las iglesias por ver a Jesús en la cruz. Soprattutto era fascinato da Jesús en la cruz, ¿no? Esta visión de Jesús lo impactaba mucho, y rezaba, decía que pobrecito Jesús que es muerto por nosotros. Cuando le preguntaban, por ejemplo, que iba a jugar en el parque con la tata, estaban niños que no se comportaban bien y que voleva menarlo. E allora la tata se infandaba, ¿no? Diceva, ma tu tienes que reagir, ¿no? E lo rispondeva, no, Jesús no dice de perdonar, non sería contento se io voy a hacer esto. Quindi ya teneva una particolare moralidad, ¿no? Por lui el respeto de los otros, ver que non era posible de reagir, ¿no? Cosa que normalmente los niños hacen, ¿no? Sí, perché se hacían. E Carlo era muy respetuoso, ma soprattutto esta generosidad, esta alegría, jamais una lamentación. Era un niño verdaderamente especial. La obediencia que tenía era increíble. ¿Y de 1 año, 2 años siempre fue así, desde chiquito? Ma desde de cuando era chiquito, siempre con el sorriso, siempre. Era un niño verdaderamente que non dava problemas, porque non hacía capricho come los otros. Era un niño sempre molto allegro, molto contento. ¿Y era muy apegado a ti? Sí, era muy pegado a mí, ma también al padre. A los dos. Era muy equilibrado, non tenía una... Amaba molto il padre, solo che lo vedeva molto poco, perché mio marito trabajaba muchísimo. Estaba mucho con mi madre también, con la abuela y con la tata, però era amava a tutti, gli gustava tutta la gente in generale, siempre si poteva hacer un pequeño presente, ¿no? También al colaborador doméstico, pensaba a todo que somos alrededor de ellos, la escuela, la profesora, los amigos, verdaderamente. Era muy bondadoso. Sí, assolutamente. Si tenía un juego, siempre yo no podía jamais dar un juego, perché sì, qualcuno si diceva, me gusta, tienete. Era peligroso, peligroso, e quindi verdaderamente era incredibile. Sí. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Hoy, en nuestro estudio bíblico, queremos estudiar, profundizar un poco más sobre el versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Y justamente aquí queremos decir, cuando dice el hecho en griego, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo el idioi, que significa justamente lo suyo. Kai, hoi, idioi. Los suyos no lo recibieron. Se refiere directamente, entonces, decíamos, al judaísmo oficial, que no recibe absolutamente a Jesús. Hay un rechazo. De esta manera también estábamos hablando, decíamos, de la cuestión profética. Los enviados de Dios siempre fueron perseguidos. No se olviden, en el Antiguo Testamento tenemos a Jeremías, capítulo 7, versículo 25-26, donde no es aceptado absolutamente. Hay todos los profetas que son perseguidos y que mueren también, muchos de ellos mártires también. Así es que Cristo también, queridos amigos,
según el Evangelio de Juan, aquí se está insertando en la historia de los profetas rechazados. ¿Se dan cuenta cómo San Juan hace una lectura pero magnífica desde el Antiguo Testamento de todo lo que va sucediendo? Es un profeta rechazado, pero en este caso, queridos amigos, Jesús es llevado hasta la culminación del rechazo total, ¿verdad? Rechazo porque después, pero más adelante, terminará también siendo crucificado en la cruz. Así es que, queridos amigos, de un contexto cultural antropológico, en la cultura semita, el recibir, el lakaj, famoso lakaj, significa acoger plenamente a alguien. Lakaj es muy importante para la cultura semita dentro de lo que se llama la hospitalidad, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí, aceptar como algo propio, es decir, aceptarle a Jesús como alguien que pertenece al grupo y establecer una relación viva, porque cuando se le recibía a este huésped, imagínense, la joga que mi simito, carpa vende oía, lleva, bomberío, guajé, cuarají, de todo, ¿verdad? Y entonces vos le recibía hospitalidad, queridos amigos, que era esencial y fundamental dentro de la cultura semita. Vos tenías que introducirle a tu carpa. No es que vos tenías un cuarto para visita, o no tenías otra piecita, otra casita, no sé dónde. No, pende carpa, me lleva. Bebe, oye, no den 10, pende que quiere, oye, no hay nada. Entonces todos estos elementos son importantes, ¿verdad? Quiere decir que no recibirlo aquí, a este que está viniendo, el no recibirlo al Cristo, al Dios mismo, a la divinidad, en medio de esta carpa, digamos, antropológicamente, implica una gran ruptura de hospitalidad. Gran ruptura de hospitalidad. Y resalta el autor sagrado, porque la cuestión de la hospitalidad siempre era una cuestión sagrada. Y encima le dice, y los suyos, no lo han recibido. Los suyos no lo recibieron al Logos. Hay un rechazo y de esta manera también, queridos amigos, está mostrando esta paradoja humana. La paradoja humana que incluso al que le da vida, ¿verdad? Porque esta era la vida de Israel. Que tenían que ser afables, tenían que ser hospitalarios con las personas que pasaban siempre. Era una regla de oro para ellos. Sin embargo, aquí lo están rechazando. O sea que Juan hoy es de una manera muy irónica, hasta yo diría, queridos amigos, así como presenta Juan, es de una manera hasta muy fuerte, muy ofensiva casi para el judío. Porque el judío lo que tiene por delante y lo que siempre se jacta es de la hospitalidad. A ver, y yo de Juan, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Vino a los suyos y no le introdujeron a su carpa. Queridos amigos, para nosotros también esto es esencial y fundamental. Lleva. Peñan de Yara lleva, o lleva, ñan de Abriteme, o oñembo socio, ñande, añande, ñamose, veñan de Roe. No le recibimos. No lo recibieron. Entonces, Israel, que es símbolo del pueblo elegido, se convierte en espejo de la humanidad entera. Y todos de esta manera, queridos amigos, estamos pudiendo caer también en esta tentación de no recibir a Dios, no recibir al Logos, no ser hospitalarios en esta experiencia de vida concreta. Dentro de nuestras palabras claves, ciertamente que aquí aparecen también otras muy interesantes. Entre ellos está, por ejemplo, el yo, ¿verdad? O el y Dios, que es en griego eso, en griego, y Dios. En hebreo es yo. En hebreo, la idea de pertenencia se expresa con el sufijo posesivo. Pero el griego y Dios enfatiza lo que es propio, lo que es íntimamente, infinitamente, que está muy ligada a la misma persona. Entonces, hoy que tiene
todo lo que es una intimidad, no quiero saber de una relación íntima con esta persona, no quiero entrar en una relación profunda con esta persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Me da mucho gusto saludarles, soy Fray Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos. Quiero hablarles hoy de la actualidad de San Agustín. De entre todos los santos de la Iglesia, posiblemente el santo más actual y que interpele más al hombre contemporáneo sea San Agustín. Podemos preguntarnos por qué San Agustín es este santo que después de 16 siglos sigue interesando tanto a la humanidad. Y tenemos que decir que San Agustín es el hombre que en sus escritos llegó a tocar el alma de lo que es el ser humano, la esencia propia del ser humano, descubriendo fundamentalmente dos cosas en todos los seres humanos. En primer lugar, que todos queremos ser felices. San Agustín en su juventud leyó la obra del Hortensio de Cicerón, donde se planteaba este primer elemento propio del ser humano. Todo ser humano tiende a la felicidad. Haga lo que haga, busque lo que busque, tiene como meta poder alcanzar la felicidad. San Agustín nos dirá que todo ser humano lleva colocado en su propio corazón este deseo de felicidad, pero que no alcanza el ser humano a ser feliz porque no busca la felicidad donde ésta está. En muchas ocasiones el ser humano busca bienes menores que le producen una cierta felicidad temporal, una cierta felicidad pasajera, pero que no le dan la felicidad eterna. San Agustín nos invitaría, por lo tanto, a ser fieles a nuestra propia condición de seres humanos y a buscar la felicidad donde ésta está, es decir, en aquel bien supremo que es Dios, que es el único que puede concedernos esta felicidad. San Agustín tiene una frase muy bonita, donde él dice que si nosotros vamos por la calle y encontramos a dos hombres, dice literalmente San Agustín, y les preguntamos a estos dos hombres si quieren ser militares, posiblemente uno diga que sí y el otro diga que no, o que los dos digan que no. Pero dice San Agustín, si les preguntamos a estos dos hombres si quieren ser felices, indudablemente los dos dirán que sí. Todo ser humano tiende, por lo tanto, a la felicidad, tiene este deseo de alcanzar la felicidad, pero no puede hacerlo porque no la busca donde está. San Agustín, dentro de las confesiones, nos dice que él buscaba a Dios por fuera, siendo que Dios está dentro. Nos invitaría, por lo tanto, San Agustín a no perdernos en las cosas exteriores, sino volver a nuestro corazón, volver a nosotros mismos, para descubrir dentro de nosotros mismos la presencia de Dios y, guiados por la mano de Dios y en Dios, poder alcanzar la felicidad. Pero hay un segundo elemento que hace a San Agustín un hombre inmortal, que hace el pensamiento agustiniano un pensamiento de todos los tiempos, porque toca un segundo elemento esencial del alma del hombre, que es su deseo de vivir para siempre. San Agustín observa que las religiones mistéricas de su tiempo buscaban ritos y buscaban una serie de cosas y de prácticas para poder alcanzar la inmortalidad y superar la muerte, un elemento que nos rodea como una realidad a todos los seres humanos. Y la única forma de superar la muerte, donde está San Agustín, es a través de la fe en aquel que ha resucitado, que es Jesucristo. Un elemento y un tema que obsesiona a San Agustín, poder llegar a demostrar y conocer cómo el alma del ser humano es inmortal, y el mismo San Agustín nos dirá que cada ser humano ha nacido para no morir nunca. Morirá nuestro cuerpo, pero nuestra alma nunca muere. El ser humano ha nacido para vivir para siempre. Tiene este principio de vida inmortal en Dios y está llamado a esta vida plena en Jesucristo. Dirá el mismo San Agustín, si estás cerca de Cristo y si estás en Cristo, estás vivo. Aunque tu cuerpo esté muerto, tú estarás vivo. Y viceversa, si tú estás lejos de Cristo, aunque tu cuerpo esté vivo, tú estarás muerto.
Si te acercas a la vida que es Cristo, tendrás vida. Si te alejas de la vida que es Cristo, tú estarás muerto. Por esa razón, el pensamiento agustiniano es un pensamiento de todos los siglos. Los hombres a lo largo de 16 siglos se han acercado a las obras agustinianas y las han leído como las obras de un contemporáneo. Si nosotros hoy abrimos cualquier obra agustiniana, nos parecerá la obra de una persona que está escribiendo hoy en nuestras propias ciudades y en nuestro propio contexto, porque toca el alma del hombre y da respuesta a esos interrogantes que todos los seres humanos nos hacemos en un momento de nuestra vida. Ojalá que nos acerquemos a las obras agustinianas para descubrir su actualidad, para descubrir su riqueza y seguir el camino agustiniano para dar respuesta a estas dos grandes interrogantes del ser humano. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? Oscuros y desoladores, de lágrimas que se pierden en medio del mar. Cuando se va la esperanza, cuando llorar ya no alcanza, cuando no vale la pena siquiera intentar. En los días en que solo deseo estar solo, en los días en que todo parece acabar, días de sueños truncados y mundos deshabitados, cuando el corazón tropieza con la soledad. Solo tu nombre es mi consuelo, solo tu nombre me libra del mal, solo tu nombre espanta los miedos, solo tu nombre, Jesús, es mi dulce paz. Los días en que busco perderme entre sombras y no quiero ver a nadie ni hacerme notar, días de brazos caídos y vasos medio vacíos, cuando no quedan razones para continuar. Solo tu nombre es mi consuelo, solo tu nombre me libra del mal, solo tu nombre espanta los miedos, solo tu nombre, Jesús, es mi dulce paz.
es mi dulce paz. Solo tu nombre es mi dulce Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1 de San Juan. Estamos en el versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Es decir, a la palabra no la recibieron. La exégesis, queridos amigos, aquí nos está mostrando directamente que no es un extranjero en el mundo, sino el verdadero dueño de casa que vuelve. Es decir, el mismo creador que está volviendo y sin embargo los suyos, dice, no la recibieron. La palabra, la kaj, nosotros sabemos muy bien dentro del hebreo, la kaj significa tomar, recibir, aceptar. En otras oportunidades ya hemos visto también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero lo importante es la Yahesá porque Juan utiliza la simbología, la expresión hebrea siempre utiliza mucho la kaj, significa tomar, acoger, aceptar. Incluso en el griego la palabra es paralambano. Esta es la expresión griega, queridos amigos, es un verbo que significa recibir, pero de una manera activa, Entonces, como decíamos, el recibir a alguien es después de entrar en una relación íntima, en una relación profunda, hace casi parte de tu propia familia esa persona que va a llegar. ¿Y por qué? Y por el contexto antropológico que miramos, es porque aquí compartimos el mismo plato, compartimos la misma carpa, compartimos el mismo lugar. No había grandes edificios donde nosotros, si yo tengo el segundo piso, tal número de piezas, bebé, recolan de bañito, recolan de rupa, recolan lo que sea. No. Aquí, queridos amigos, todos en una, es decir, orecoy vela y carva, a belito, imagina. Tal vez los más, ricachones ya, orecoy debe tener carpa, paralela, ¿verdad? Para que pueda ahí recibir a una persona, ¿verdad? Pero normalmente también esto hasta casi sería como una mala educación. Emoñandú ahí vendrá y sabe cómo querer que debe tener sarnoso yaguaina, y orejegua. Entrada, por eso que la hospitalidad, tenemos que entrar, queridos amigos, en la cultura semita para poder entender estas cosas. La ñandela ya calculada lleva simplemente con nuestra cultura. Hoy en día, nosotros
hasta en la campaña misma. Yo recuerdo, queridos hermanos, como sacerdote, recorrido algunos lugares, ¿verdad?, de la campaña, a ya estar 3-4 días. A recorrejame. Entonces, nemos en Daibai, amo areola hoga, vea, lleva la hoga en la casa que te va a recibir. Y muchos yo me daba cuenta que, ¿saben qué, querido hermano? Me dejaban sus pies al dormitorio, ¿verdad?, de ellos. Y ellos se iban y dormían en otra parte, ¿entiendes? Pero, o sea, la hospitalidad, etcétera. A veces queda en una cultura incluso mucho más primitiva todavía. Y por eso es que ellos tenían y subrayaban mucho aquí. Y es un golpe certero cuando dice, los suyos no lo recibieron. Oye, guarú, y subí. Oye, guarú, y subí. Eso, querido hermano, es una ofensa tremenda lo que está diciendo. Entonces, este versículo 11, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Y ya pues te ve cuera. Y ya populea lleva porque ellos son su criatura. Vaya cueva ya po. Oye, guarú, y subí, de su propio creador. Entonces, no es mera indiferencia, sino que es un rechazo, queridos amigos. Y es un rechazo activo. Por eso que la palabra me gusta mucho más. Oye, guarú. Oye, guarú. Es una manera activa de decir, el logos de por sí, queridos amigos, con su presencia lo que está ofreciendo es comunión. Pero, sin embargo, a pesar de que el logos, es decir, la palabra, el Dios que se hace carne y entra en medio de nosotros, sin embargo, recibe del hombre nada más y nada menos que un hombre que lo recibe con las puertas cerradas. ¡Bum! Un bote hogares. Los suyos no la recibieron. Entonces es para entender, para estudiar siempre cada vez más. Tenemos algunas de estas palabras, entonces espectacular, porque esta es la palabra lakaj, tomar, recibir, hacer parte de nuestra comunión. Y lo otro también, ¿verdad? El idios que decíamos también, que enfatiza principalmente el hecho de pertenecer, los suyos. Nosotros pertenecemos a una comunidad. Nosotros hacemos parte de esta comunidad. Nosotros entramos en comunión. Quiere decir que hay una relación muy profunda. Porque la palabra lakaj, queridos amigos, que significa el tomar, el acoger, el recibir, luego de palabra de muy importante que en el griego decíamos se dice para lambano, que significa recibir de una manera activa. A ver, entonces ello que fuera cuando está diciendo aquí que los suyos no lo recibieron, esta es una manera muy fuerte, ¿verdad? Que no es simplemente una indiferencia. Indiferente. No lo recibieron, sino que hay un rechazo activo. Pero llegó a un de doy potay a ver y llore a ver, así que nei pira, cuya guaya ñamose, nei pues te llegó ahí. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más y en de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Me da mucho gusto saludarlos. Soy Fray Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos y en esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y la Iglesia Católica. San Agustín es el hombre que siempre fue cristiano, pero no siempre creyó en la Iglesia Católica. La primera etapa de su vida, antes de recibir el bautismo, San Agustín vive dudando de la autenticidad de la Iglesia Católica y buscando a Cristo. Se dará cuenta San Agustín que para encontrar a Cristo tienes que subir a la nave de la Iglesia Católica. Esa es la nave de Pedro. Y si quieres encontrar a Cristo, solamente encuentras a Cristo si subes a esta nave de Pedro. San Agustín calificará siempre a la Iglesia como católica. En su época, una vez que San Agustín se haya bautizado, sea sacerdote y obispo, se encontrarán muchas otras iglesias, la iglesia maniquea, la iglesia donatista, la iglesia arriana, y San Agustín subrayará que la iglesia auténtica, donde podemos encontrar vivo a Cristo, es la Iglesia Católica. E insistirá San Agustín en ese apelativo de católico, que como nosotros sabemos significa universal. De esta forma, San Agustín señalará que la Iglesia Católica se encuentra en todas las naciones, de todo el universo, hablando todas las lenguas y abrazando todas las culturas y todas las razas para dirigirlas hacia Dios. Nos presentará también San Agustín la importancia que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, con una invitación fundamental a la santidad. Quien pertenece a la Iglesia tiene que ser santo como es santo también el cuerpo de Cristo. De aquí que en el pensamiento agustiniano, la Iglesia se identifica para San Agustín con la Eucaristía. Son muy interesantes los sermones de la mañana de Pascua de San Agustín, donde San Agustín aborda el tema de la Eucaristía y vincula la Eucaristía con la Iglesia para decir tanto una como la otra son el cuerpo de Cristo. Y quien pertenece a este cuerpo de Cristo debe por una parte amar a los miembros del cuerpo de Cristo, lo que se llama la teología de la comunión, pero también vivir un compromiso fuerte de santidad. Ciertamente se dará cuenta San Agustín que la santidad, aunque es una característica de la Iglesia, no se da en plenitud mientras la Iglesia es peregrina. Y subrayará San Agustín contra aquellos que querían presentarse como la Iglesia solamente de los santos, y en tiempo de San Agustín esto pasaba con la iglesia de los donatistas. Ellos se consideraban la iglesia solo de los santos y despreciaban pues a los pecadores o a los que habían faltado en algún momento. Dirá San Agustín, lo que debe distinguir a los miembros de esta iglesia que tiende a la santidad debe ser su amor y su caridad. Mientras vivimos en esta tierra, en una iglesia que es todavía el campo de Dios, porque hay trigo y hay cizaña, hay peces buenos y hay peces malos, lo que debe distinguir a esta iglesia hasta el día final debe ser el amor. Y San Agustín nos recuerda que el amor es una raíz de la cual no pueden salir frutos malos. Si la raíz de la iglesia y de quien pertenece a la iglesia es el amor, debe dar siempre frutos buenos. Por lo tanto, San Agustín nos invitaría por una parte a amar a la iglesia como ese cuerpo de Cristo, recordando el mismo San Agustín la frase de San Cipriano, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Hoy que está muy de moda criticar a la iglesia, quedarnos viendo los elementos humanos de la iglesia, San Agustín nos invitaría a ver más allá. La iglesia es ya la ciudad de Dios, donde está presente esta acción de Dios con su Espíritu, que nos guía hacia la eternidad, amando por lo tanto a la iglesia en esos elementos esenciales suyos que nos orientan hacia Dios. Por lo tanto, San Agustín nos invita a amar a la iglesia y esta iglesia católica universal que se prolonga por todos los siglos, que abraza a todas las razas, que es el pueblo de Dios que se dirige hacia la ciudad de Dios en espera de ese día pleno en el cual serán separados los peces buenos, los peces malos y quedará esa iglesia celestial, la iglesia solamente de los elegidos de Dios para vivir en esa eternidad con la ciudad de Dios. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal
católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Como siempre tenemos los puntos importantes para nuestra reflexión, pero sobre todo para nuestra aplicación. Upeala Ñande Yaheshana, Añamañá, Yabamba, Ellabala y Catuta la Yahwera, Jabe Ñandere Coebe. Un primer elemento, queridos amigos, que nos puede servir a reflexionar, a entender lo que la palabra de Dios nos dice, es que Cristo viene a los suyos. Cristo viene a los suyos. Él no es ajeno a la humanidad ni a nuestra vida cotidiana. Peñan de Yara, entonces, siempre, oína, peñan de Apitebe, ya Emacuri, ¿verdad? Viene a los suyos, es la presencia divina, es la presencia de Dios. Pe ñande yapo ekue y yapo pire, ya es ñande. Es el que está en medio de nosotros. Y si nosotros le tenemos a Dios en nuestra vida, le tenemos a nuestro propio Creador, quiere decir que esto es lo que a nosotros nos va a ayudar para que nosotros podamos cumplir con esta misión tan importante de la finalidad de la creación. Va el año de Yara hoy potaña de ya pues lleva amba ella el año de Yahwero Batana Peñandere Cobe. Un segundo elemento es el drama, queridos amigos, del rechazo, ¿verdad? ¿Por qué, queridos amigos? Y porque siempre todo lo que es un rechazo produce un drama tremendo, ¿verdad? Y en este caso es el drama de la falta de apertura del aspecto espiritual, decíamos anteriormente. Upea la ñandeña mañaba cue, ya echaba cue, y si hay falta de apertura en el corazón del hombre, después también va a ser imposible que nosotros podamos convivir los unos con los otros, porque siempre habrá un rechazo. Queridos amigos, hay que mirar un poco nuestra actualidad, tenemos que mirar un poco nuestra realidad. Batecoba hina, peañan de abuitebe, ñande hospitalario hina, estaba ya rechazameme, porque de repente uno ve casas de 1 metro, 5 metros, nada de no va hoy, la muralla cuera, amo, bateoreco pa llegar, electrificaba, bebereco llegar, cámara, o faltante movimiento y metralleta, bebe, peante más la falta, peante y no hina, pero meneo y me ahí, pero entonces, le saber un bocapunde, oye, ahí mi Pérez sabe y quiere ver esa paz, entonces a la luz. Entiende la luz. Entonces, para no estar en la oscuridad, qué amable que todas estas personas, qué amable te veo, sabe, y muralla, quiere ver esa a la luz, de otros lugares, entiende. Este como mandía vender a peor hoy.
sino que o controlas porque ni tú a la cámara entonces se pone entonces llamando la luz a ver automáticamente esta gente que sí que ya vivimos nosotros con la zozobra de que uña debe te ver la bandido bandido me ve entonces diga tú ya confías falta de confianza jamás oye por mí la falta de confianza la ñande debe te ver la uña a la vez añande hoy si yo que ñande hoy la ya por mí así es que es interesante, ¿verdad? Reflexionar un poco la palabra de Dios y darnos cuenta, porque esta es una aplicación directa. Entonces, es el drama, queridos amigos, del rechazo. Nos rechazamos. Entonces, no confiamos. ¿Por qué? Y porque hay situaciones que nosotros mismos estamos destruyendo, ¿verdad? De los valores y principios del caminar según los valores de Dios. Bueno, un tercer elemento de nuestra enseñanza es que la iglesia como su casa, ¿verdad? Porque esta es la casa. Deberíamos nosotros preguntarnos si de verdad recibimos o excluimos, pero muchas veces con incoherencias, ¿verdad? Recibimos o excluimos a las personas. Y muchas veces dice la incoherencia, quiere decir que ya hay sino que ya es rechazante, por seguridad, ¿entendés? Por seguridad. Y pero claro, esta es una sociedad que nosotros construimos, queridos amigos, y de cierta manera somos nosotros también quien vamos metiendo situaciones cada vez más difíciles. Así que hay que llamarse un poco a la misma conciencia. Y después, queridos amigos, otro tema es de enseñanza, eso de la hospitalidad espiritual. ¿Por qué? Recibir a Cristo es abrirle el espacio en la propia vida personal, familiar y social. Es abrirle a Cristo ese espacio. Pero somos nosotros quienes vamos a abrir a Cristo este espacio en la vida personal, en la vida familiar y en la vida social. Una enseñanza maravillosa con respecto a esta hospitalidad. Es a Cristo a quien estamos recibiendo, es al Mesías. Y por último, queridos amigos, en esta aplicación, ¿verdad?, que es siempre actual, en esta sociedad que vive como si Dios no existiera, entonces es aquí donde nosotros tenemos que procurar traer esa forma abierta, esa hospitalidad, esa casa abierta, esa puerta abierta para recibir al hermano. Aquí no voy a hacer distinciones, ¿verdad? Porque muchas veces nos es mucho más difícil recibir a una persona que está en situaciones no tan fáciles, ¿verdad? En la pobreza, etcétera. UPB inala ya y puro de palabras ya lleguaru muchas veces. Ya lleguaru, ya nembo lleguaru. Entonces como que dejamos de lado esa posibilidad de acoger al hermano. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.